Bueno, vamos a comenzar una serie nueva bastante interesante, principalmente basada en el libro de Daniel. El libro de Daniel es uno de los libros en el Antiguo Testamento que contiene una de las más espectaculares y sensacionales profecías bíblicas de los últimos tiempos. Y cuando estamos hablando de los últimos tiempos o los últimos días, tenemos que tener cuidado, porque unos son los últimos días o tiempos de la iglesia y otros son los tiempos de Israel. Esto es muy importante porque debido a este error y a esta equivocación de interpretación hermenéutica, teológica, bíblicamente, se ha dado el discurso equivocado acerca de que pues hay muchas profecías de que ya pertenecieron al pasado y que estas profecías ya se cumplieron, etcétera, etcétera. Y el trasfondo de todo esto es precisamente no darnos cuenta o no haber descubierto o no haber tenido cuidado al examinar las profecías para el tiempo para el cual fueron escritas. Entonces decir, por ejemplo, que pues Mateo 24 ya se cumplió en el pasado, lo cual es parcialmente verdad, porque en Mateo 24 encontramos a Cristo dando las señales de los últimos tiempos y dando las señales de la aproximación que iba a continuar sucediendo después de su muerte, como fue la invasión del gobierno romano por el general Tito en el año 70 después de Cristo. Entraron y Cristo lo profetizó. No quedará piedra sobre piedra, se cumplió en Mateo 24, y más adelante Cristo también da otras señales que se van a cumplir al final. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la forma en la que nosotros podemos interpretar o tratar de sin tomar en cuenta las demás partes de la Biblia, darle un significado o darle un simbolismo completamente equivocado. Y lo mismo pasa con el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro que está escrito, ¿verdad? Del capítulo 4 hasta el capítulo 19 del Apocalipsis encontramos 21 juicios de Dios. 21 juicios de Dios que no se han cumplido en la historia, por el amor de Dios. O sea, todavía no estamos en los sellos, porque el cuarto sello es una cuarta parte de los seres humanos muriendo. Imaginémonos, jamás en la historia una cuarta parte de la tierra ha muerto. Encontramos también de qué forma en el quinto sello y en el sexto sello la cantidad de mártires y las estrellas y meteoros cayendo al mundo, el cielo envolviéndose como un pergamino, cosa que no se ha cumplido. En el capítulo 9 del Apocalipsis, abriéndose el abismo donde todos los demonios van a salir, cosa que no se ha cumplido. Entonces es absurdo, es ridículo poder tratar de decir que el Apocalipsis ya se cumplió, porque repito, son 21 juicios, son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas que aún no han tenido su cumplimiento profético, mucho menos las bodas del Cordero, ni tampoco la segunda venida de Jesucristo físicamente para establecer un reino físico, literalmente hablando, aquí en el mundo, durante el cual Él cumplirá la promesa a Abraham, Isaac y Jacob, a Salomón y a David, de que vendría un reino mesiánico al final de los tiempos. Y para poder comenzar a adentrarnos en esta maravillosa serie que voy a titular Profecías selladas del fin. Profecías selladas del fin. Y me voy a basar específicamente en el capítulo 12 del libro de Daniel, donde este capítulo 12 es la culminación de visiones que Daniel tuvo a través de ángeles. El mismo Jesucristo se apareció en el Antiguo Testamento, se le llama el ángel de Jehová. En el caso del libro de Daniel se le apareció como un ángel vestido de lino. Lo vamos a ver por qué podemos deducir que era una teofanía o una aparición de Dios en la persona humana. Y vamos a encontrar en el capítulo 12 de Daniel principalmente los últimos 7 años de la tribulación. O sea, el cumplimiento de lo que en el capítulo 9 el ángel le dio a Daniel como las 70 semanas
de Daniel. Las 70 semanas que sabemos que eran semanas de años, no eran semanas de días. En otras palabras, si eran semanas de años, porque los judíos tenían semanas de días y de años, son 490 años. Y vemos en el capítulo 12 de qué forma la tribulación se levanta, el arcángel Miguel peleando en tiempos de angustia contra todas las huestes satánicas, cosa que lo corrobora el apóstol Juan en Apocalipsis. Y vamos a ir comparando escritura con escritura para que tengamos claramente un curso profético a través del cual podamos seguir bíblicamente sin temor alguno de poder desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha. Encontramos también en Daniel 12, estoy dando un resumen rapidísimo acerca de la resurrección. Vamos a ver quién va a resucitar primero, quién después, porque hay un orden en las resurrecciones. Y encontramos también en Daniel 12 el tiempo en que Jesucristo le dice a los ángeles para que le digan a Daniel cuánto tiempo durará la tribulación, cuándo culminará la persecución y el tiempo de la ira de Dios. Entonces, estos son los principales temas que vamos a abarcar poco a poco, pero antes es muy, pero muy importante que podamos comprender que la frase inicial que se inicia en Daniel capítulo 12, en aquel tiempo se levantará Miguel, esta frase en aquel tiempo tenemos que partir desde este momento para saber que estas profecías que a continuación se le revelaron a Daniel, ¿cuándo se van a cumplir? ¿Qué significa en aquel tiempo? Bueno, la palabra tiempo, aquí es la palabra, la voy a deletrear, E de Enrique, T de tío, H, et. Y esta palabra et tiene su transliteración en el griego con la palabra kairos. Entonces, en el hebreo es et, tiempo, y en el griego es kairos con K, que significa no un tiempo cronológico. Esto es importante, porque cronos es el tiempo cronológico en el griego, pero cuando encontramos la palabra et en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y kairos en el Nuevo Testamento, significa un tiempo específico, un tiempo determinado. Permítanme explicarles. Yo tengo un calendario, como mucha gente, donde tengo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿verdad? Y en ese calendario tengo una cronología de mis compromisos, pues que en octubre tenemos que ir a la Riviera Maya, al seminario de matrimonios. En julio tengo que hacer otras conferencias en un estado de México, otro en Sudamérica, etcétera, etcétera. Y tengo una cronología. Entonces, esto es lo que significa la palabra cronos. Pero cuando encontramos el día de mi cumpleaños, por ejemplo, que en este caso es el 7 de junio, o el día de la independencia, o el día del cumpleaños de mi esposa, o el día del cumpleaños de mis hijos, son fechas específicas, ¿de acuerdo? Son fechas determinadas. El 7 de junio es mi cumpleaños, el tal es el día de la independencia, el tal es el día de Navidad. Son fechas específicas determinadas. Para estas fechas específicas, para días especiales, es para lo cual se usó la palabra et en el hebreo y kairos en el griego. Entonces, con este trasfondo, cuando dice la Biblia en Daniel 12, en aquel tiempo está determinando un tiempo específico, ¿verdad? Que se va a referir, como lo vamos a ver, a la gran tribulación. O sea, no hay vuelta de hoja. En aquel tiempo, y vamos a ver a continuación cómo nos apoyamos con más escrituras en el capítulo 12, que está refiriéndose al tiempo de la gran tribulación. Pero vamos a ver que en el libro de Daniel, y vamos a comenzar desde el capítulo 2, a ver las frases y los pasajes donde todos se refieren, se refieren al final de los tiempos. Así que esto es muy importante para poder interpretar, porque cuando examinamos esto no tenemos para dónde hacernos. O sea, nadie puede venir a atreverse a decir un disparate, ¿no? Que esto ya se cumplió o que se va a cumplir. Vamos a ver claramente
que casi el 95% de las profecías de Daniel se van a cumplir en los tiempos que estamos viviendo y después en la semana 70 de Daniel. Veamos, por ejemplo, en el capítulo 2, vamos a ir por orden. Capítulo 2 de Daniel, acompáñame, abre tu Biblia en el capítulo 2 de Daniel, versículo 28. Y dice así: pero hay un Dios en los cielos, le está hablando Daniel al rey Nabucodonosor para explicarle el sueño que tuvo. En el capítulo 2, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño de una grande estatua gigantesca con la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce, las dos piernas de la estatua eran de hierro y los 10 dedos de la estatua mezclados de barro con hierro, barro cocido con hierro. Y pues Nabucodonosor no sabía de qué se trataba, entonces mandó traer a los astrólogos y a los brujos, a todos los espiritistas, ¿verdad?, ocultistas del reino, porque a través de todos los siglos descubrimos en la historia que el mayor porcentaje de estadistas y de gobernantes han consultado que la bola de cristal, tienen a sus brujos, tienen a sus astrólogos, porque desean de alguna manera saber qué les depara el futuro. Y Nabucodonosor no fue la excepción. Entonces Daniel ora a Dios y Dios le revela la interpretación de lo que significaba esta estatua para el rey. No nos vamos a detener en eso, pero nada más en el versículo 28, que es lo que nos atañe en este estudio, Daniel le dice al rey: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor, escuchemos con mucha atención, lo que ha de acontecer o suceder en los postreros días. O sea, Nabucodonosor, te voy a interpretar lo que significa el sueño de la estatua. Pero este sueño, esta interpretación que tú tuviste, está relacionada con los últimos tiempos. Y de ahí Daniel pues ya comienza a decirle, ¿verdad?, que la cabeza representa a Babilonia, que era el reino en el cual en ese momento Nabucodonosor estaba gobernando, Daniel estaba bajo sus órdenes en el palacio. Después, más adelante, Daniel le dice, pues vendrá otro reino que la historia nos lo corrobora, los medos persas. Después dice Daniel un tercer reino, los griegos, que Alejandro el Magno derrotó al imperio medo persa. Y después el cuarto reino que sabemos, también por la historia, que fue el imperio romano. Entonces es muy claro, ¿verdad?, que se cumplió la estatua, se cumplió la cabeza de la estatua, porque Babilonia cayó, los medos persas cayeron, el imperio griego cayó, el imperio romano cayó, y las dos piernas que representan Roma cayó también. Y vemos que ¿por qué está relacionado con los últimos tiempos? Porque esto es muy importante, los 10 dedos de la estatua del rey Nabucodonosor representan, lo vamos a ver a continuación, representan la última forma de gobierno mundial que existirá antes, esto es muy importante, antes de que Jesucristo regrese a reinar al mundo y establecer su reino mesiánico o su reino de 1000 años. Entonces, antes de que Cristo venga, esto es importantísimo, tenemos la seguridad, la absoluta seguridad, de que se va a formar una coalición de 10 naciones representadas por los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor, y en el Nuevo Testamento están representados por 10 cuernos, que nos vamos a ir después para allá. Entonces, esta es la razón por la cual Daniel le dijo al rey: este sueño que tú tienes, Dios te ha dicho lo que ha de acontecer en los postreros días. Y aquí la palabra postrero, que también es muy importante, es la palabra hebrea acharit, así como suena con ch, acharit, que siempre se usa para la frase los últimos tiempos. Así que tampoco hay vuelta de hoja, porque en el lenguaje hebreo no nos da lugar a otra interpretación
paralela o para poder decir que son profecías que ya se cumplieron. Ahora veamos en el versículo 44 y 45 del capítulo 2 de Daniel. Seguimos en el capítulo 2, versículo 44 y 45, que entonces ya Daniel le explica finalmente a el rey Nabucodonosor la interpretación de los 10 dedos. Y dice así: y en los días de estos reyes, o sea, de los 10 dedos, de acuerdo al versículo 42, que son los 10 dedos de la estatua, en los días de estos 10 reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y sabemos que los que quieren interpretar que cuando Jesús dijo, el reino de Dios ya está en vosotros, y atribuyen el milenio como algo espiritual, ¿verdad? ¡Qué grande equivocación! Porque aquí está hablando de un reino que no va a ser destruido. Nosotros vamos a ser destruidos en el momento de la muerte, aunque sobrevivirá nuestro espíritu y nuestra alma. Pero aquí está hablando de un reino físico, literal, visible, la profecía de Daniel. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y estos 10 reyes no se han levantado nunca en la historia. Así que no podemos decir, ¿verdad?, que el reino de Dios es espiritual. Claro que es espiritual porque ahorita el Espíritu Santo vive entre nosotros. Pero decir que ese reino milenial y tratar de interpretarlo espiritualmente, decir que es espiritual, que porque ya el reino de Dios está entre nosotros, es absurdo, es un disparate. Porque tenemos que distinguir entre el reino espiritual, que ya está dentro de cada persona que tiene a Cristo, pero la Biblia nos confirma, nos profetiza, nos enseña que va a haber un reino físico, visible, literal, donde Cristo bajará en la segunda venida a establecerlo durante 1000 años. Que lo explica ya también Isaías 65, Isaías 11, Isaías 66, Zacarías 12, Zacarías 14 y Apocalipsis 17, 21 y 22. Entonces, tenemos que juntar todas estas profecías y unirlas. Yo les dije alguna vez que yo comparaba las profecías bíblicas con las neuronas del cerebro. ¿En qué sentido? Nuestras neuronas son partículas microscópicas eléctricas, que tenemos billones de neuronas en el cerebro. Pero todas están conectadas unas con otras. Cuando una neurona se desliga de la otra, se produce un cortocircuito, lo que se llama el cortocircuito, porque algo produce en el cerebro que ya no pensamos adecuadamente, puede dar causa a un tumor, etcétera, etcétera. Tiene que haber una unificación, una armonía de nuestras neuronas unas con otras para que pensemos de una forma coherente y lógica. La Biblia es parecida en este sentido. Toda la Biblia no es de interpretación privada. Si queremos interpretar el libro de Apocalipsis, no podemos si no tenemos Daniel, ni Ezequiel, ni Zacarías, porque son 3 libros en el Antiguo Testamento que están conectados con las profecías de los apóstoles, en este caso la primera y la segunda carta a los tesalonicenses del apóstol Pablo, con el Apocalipsis del apóstol Juan, y tenemos que unir Apocalipsis con Daniel, con Ezequiel, con Zacarías, etcétera, etcétera, con Joel también, para que podamos tener el circuito perfecto y no echar chispas. Y este es el problema cuando nos adelantamos y queremos sacar un texto fuera de contexto o no tomar en cuenta el tiempo, y caemos desgraciadamente, pues no tanto en herejías, ¿verdad? Porque hay muchos maestros de la Biblia que tienen otra perspectiva futura escatológica, como los amilianistas, que creen que el milenio ya se cumplió, que estamos ya en el milenio, que Satanás está atado ya, etcétera, etcétera, que son cristianos, son hermanos de nosotros, pero que escatológicamente están, ahora sí que lo puedo decir, reprobados con 5 de calificación, porque pueden ser muy buenos teólogos en una área, pero sin embargo en el área de la escatología están reprobados.
Y esto tal vez alguien me pueda preguntar, bueno, ¿a qué es debido esto? También son estudiosos de la Biblia. En los últimos años yo he tratado de poder preguntarle a Dios y consultar en la Biblia, Señor, ¿por qué esta divergencia, estas diferencias entre hermanos que yo reconozco, son amigos míos y son grandes teólogos, ¿verdad? Puedo citar alguno, el doctor R.C. Sproul, R.C. Sproul, un gran, ya murió, ya está con el Señor en el cielo esperándonos, un gran hombre de Dios, uno de los mejores teólogos, lo tengo que reconocer, de la denominación de los presbiterianos, era presbiteriano él, de la teología de la Reforma. Entonces, adentrándome en la teología de la Reforma, pude entender que los reformados o los que están del lado del presbiterianismo son amilianistas, creen que el milenio ya se cumplió, que las profecías ya se cumplieron, etcétera, etcétera, y todo lo que es el área escatológica, como que el Espíritu Santo no les dio mucha iluminación y solo les dio iluminación en el área de la teología. Entonces, esta es la razón por la cual muchas veces no abarcamos todo, o sea, por eso nos necesitamos, por eso necesitamos depender unos de otros como cristianos, porque mi hermano de la iglesia o pentecostal o de la iglesia presbiteriana o bautista tiene cosas en otra área, puede ser en el área de la salvación, puede ser en el área de la iglesia, puede ser en el área del Espíritu Santo, que a lo mejor yo no tengo y que ellos han visto, porque el Espíritu Santo nos reparte de diferentes formas, dice 1 Corintios 12, es el mismo Espíritu, pero nos reparte diferentes dones, diferentes talentos, para que nadie tenga todo el control, el 100% de la verdad. O sea, el día que alguien diga, pues yo tengo todo el 100% de la verdad de la Biblia, ¿verdad? Pues sería un falso maestro. Porque el único que tiene el 100% de la verdad es Jesucristo, el Hijo de Dios, y el Padre y el Espíritu Santo. Ellos son los únicos. Mientras tanto, nosotros, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, conocemos en parte. Y muchas veces lo que conocemos, no lo conocemos como lo deberíamos de conocer. Por eso debemos ser humildes, debemos estar abiertos para poder examinar, escudriñar, orar las Escrituras, y depende del área en la que Dios nos haya llamado para predicar y compartir, pues hacernos, ¿verdad? Si no expertos, por lo menos conocedores profundos del área en la que sentimos que Dios nos ha hablado. Y finalmente, para acabar con esto, para poder explicarlo ya mejor, tenemos también al doctor Billy Graham. El doctor Billy Graham, yo tuve el privilegio de pasar muchos días con él, tanto en Holanda, en Ámsterdam, como en su casa en Montreal, como también en México, en Acapulco, el puerto de Acapulco. Cuando él fue unas vacaciones, tuve el privilegio, mi hermano Alejandro y yo, de estar con él 3 días en su bungalow. Eso fue algo para mí impactante. ¿Y por qué lo pongo de ejemplo? Porque él fue un hombre que nada más predicó el evangelio de la gracia de Dios. Era un evangelista. Él mismo lo dijo, yo no soy teólogo, no soy escatólogo, soy evangelista. Fue el don que Dios le dio. Y oímos sus mensajes desde los años 47, 48, que él comenzó la revolución en la ciudad de Los Ángeles con los primeros mensajes evangelísticos, hasta que se murió. O escucha sus mensajes, lo único que predicaba era a Jesucristo. El plan de salvación y el evangelio de la gracia de Dios. Era todo lo que predicaba. Nunca se metió que Ezequiel y que estudiar las profecías, ni el Apocalipsis, ¿verdad? Aunque sacaba pasajes de cada libro, desde luego, para predicar. Pero fue un hombre que Dios lo llamó a ser evangelista. Otro ejemplo rápidamente es Luis Palau, el doctor Luis Palau, que también ya partió con el Señor. Yo trabajé con Luis 2 años y también tuve el gusto y el privilegio de poder estar con él y compartir con él, ¿verdad? Y fue otro hombre que fue evangelista, o sea, Luis se dedicó a predicar el evangelio de la gracia de Dios. Nunca se metió en otras ambigüedades ni en otras cosas de la Biblia, porque él también lo dijo, este es mi llamado. Entonces, con esto quiero decirles que todos tenemos un llamado. En el caso mío, de mi primer mensaje, me río todavía,
y cuando lo comento mucha gente se ríe también. El primer mensaje que yo prediqué cuando yo me convertí, ¿cuál creen ustedes que fue el título? Y pues yo pienso que desde ahí ya Dios me estaba llamando para el área, aunque he recorrido, como he sido misionero, evangelista durante un tiempo, pastor y maestro, pero el área más fuerte en la que Dios me ha llamado es en la escatología y en la apologética, que es la defensa de la fe. Y mi primer mensaje se tituló La Gran Tribulación. Mi primer mensaje que prediqué fue acerca de la Gran Tribulación. Imaginémonos nada más, me metí desde que me convertí al libro del Apocalipsis. Fue una pasión y ahora sé que pues Dios me estaba llamando a eso y a eso he tratado de especializarme cada vez más, profundizarme cada vez más, porque siento que eso es mi llamado. Y esta es la razón por la cual dedico mucho más de mis conferencias y mis estudios a el área de las profecías bíblicas. Bueno, habiendo ya dicho eso y ya teniendo un poco más de comprensión, encontramos, ¿verdad? Y nos quedamos en Daniel 2, 44 y 45, donde finalmente Daniel le dice al rey Nabucodonosor las siguientes palabras para comprobar. Estamos comprobando todos los pasajes del libro de Daniel para recordar que se mencionan que es para los últimos tiempos. Daniel 2, 44 y 45. Y en los días de estos reyes, en los días de los 10 cuernos, en los días de los 10 dedos del estatua de Nabucodonosor, Dios levantará un reino que no será jamás destruido, lo cual no ha sucedido. Ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, o sea, a los anteriores, a los medos persas, a los griegos, a los babilonios, que de alguna manera quedaron vestigios repartidos por todo el mundo en diferentes naciones, pero él permanecerá para siempre. Versículo 45. Y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran rey, el gran Dios ha mostrado al rey. Esto es importante. Dios te está mostrando, le está diciendo Daniel a Nabucodonosor, lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño que tú tuviste, rey, la estatua que golpeó finalmente a los pies de tu sueño, que eran los dedos, y que se desmoronó totalmente todos los imperios. Esto significa que cuando venga Cristo, que está representado por la piedra, porque Él es la roca, Él siempre ha sido la piedra sobre la cual se ha fundado todo, Él es la piedra angular, el establecimiento de todas las cosas. Cuando Cristo venga, golpeará los 10 dedos del estatua, representando que esos 10 dedos son la forma, como ya lo dijimos, de los 10 gobiernos mundiales, el G10 que se va a formar, y como lo vamos a ver después de que se forme este G10, y no antes, de ahí surgirá el cuerno pequeño, que en Daniel 7, Daniel 8 se le llama al anticristo. Entonces, en los días de estos reyes, Dios levantará un reino y te ha mostrado lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación, le dice Daniel a el rey Nabucodonosor. Brinquémonos ahora al capítulo 7 del libro de Daniel. Daniel capítulo 7. Versículos del 15 al 18. Vamos a leerlos y después damos una breve explicación. Daniel 7 del 15 al 18. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después de estos imperios, recibirán el reino los santos del Altísimo después,
inmediatamente después, los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. En el capítulo 7 del libro de Daniel, él vio, este profeta maravilloso, vio, ¿verdad?, 4 bestias, que son exactamente la representación de los 4 imperios del sueño del rey Nabucodonosor. La primera bestia, Babilonia, los medos persas, que es Irán, el vientre de bronce, que es Alejandro el Magno, o los griegos, y la cuarta bestia terrible, que ni siquiera el Espíritu Santo encontró un nombre para darle, que representa el Imperio Romano. Y aquí en el capítulo 7 vemos cómo el Espíritu Santo va reduciendo el espacio para que veamos hasta el capítulo 12 cómo llega a concentrarse en el anticristo. O sea, poco a poco en el libro de Daniel el Espíritu Santo va achicando, va acortando los imperios conforme se van a ir modelando hasta culminar con el final imperio, que en Apocalipsis 17 es el octavo que es el anticristo. Entonces, después de que estas 4 bestias son vistas por Daniel, dice la Biblia en el versículo 9 que cuando él estaba mirando todas estas visiones que no entendía, vio una visión de Dios. Esto es increíble. Daniel estuvo viendo una visión del trono de Dios. Y vemos en el versículo 9 que dice, cuando estaba mirando, fueron puestos tronos. Él vio cuando se colocaron los tronos. Y se sentó un anciano de días, que es Dios. Así se le llama muchas veces, no porque esté viejito, simplemente es un título para que lo entendamos nosotros, que significa su eternidad. El anciano de días, o sea, la eternidad de Dios. Cuyo vestido, vean cómo describe Daniel a Dios, como un anciano, vestido de blanco como la nieve, el pelo y su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente, un río procedía de fuego y salía de delante de él, y millares de millares en el hebreo es millones de millones le servían delante de él, y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué visión tuvo Daniel de Dios? De los últimos tiempos. Porque vemos hasta Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, cuando los libros fueron abiertos. O sea, lo que vio Daniel 600 años antes que el apóstol Juan en el Apocalipsis, los dos coinciden perfectamente bien. Y así sabemos que la visión que tuvo Daniel se está refiriendo a los últimos días. ¿Y qué es lo que en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 11 al 15, vemos? El juicio del gran trono blanco. Aquí en esta visión vemos que fueron puestos tronos, pero en el capítulo 4 de Apocalipsis dice Juan que vio tronos y ya 24 ancianos sentados que representan a la iglesia. Y en el capítulo 20 de Apocalipsis encontramos que fueron abiertos los libros, y esto es cuando se han abierto los libros, es porque Dios está ya listo para juzgar a la humanidad. ¿Cuándo será esto? Al final del reino milenial, del reino mesiánico o del milenio. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en Apocalipsis 20, 11 en adelante dice, y la tierra desapareció delante del trono de Dios. Y sabemos que durante el milenio la tierra va a existir, va a haber pecado. El hombre de 100 años, dicen en Isaías 65, 66, que va a morir alguien que peque de 100 años, un niño de 100 años puede morir porque a los 100 años será un joven todavía. Va a haber rebelión al final del milenio, Apocalipsis 20, y hasta que el juicio sea llevado a cabo, que es el juicio de los incrédulos, el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20 del 11 al 15, después de este juicio serán creados los cielos nuevos y la nueva tierra, donde ya no habrá dolor, donde no habrá tristeza, donde no habrá muerte, porque en el milenio habrá muerte, y donde estaremos ya en el estado perfecto por toda la eternidad. Apocalipsis 21
y Apocalipsis 22, la eternidad. Entonces, esta es la razón por la cual Daniel se confunde y vemos que uno de los que lo asistían a Dios, de los millones que tenían ahí, fue el que le dijo en el versículo 15 que acabamos de leer, Daniel 7, versículo 15, se me turbó el espíritu, después de estar, imaginémonos, se me turbó el espíritu, estaba confundido, y en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron, y me acerqué a uno de los que asistían, ahí estaba Daniel, fue llevado en el espíritu al cielo, y de los millones ni siquiera le dejaron acercarse a Dios, se acercó a uno de los que asistían a Dios, que sabemos que son los ángeles, los millones de ángeles que Dios tiene a su servicio. Y se acercó Daniel a uno de estos ángeles, como dice aquí, y entonces le preguntó a él, versículo 16, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué están abriéndose los libros? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Y entonces ya el ángel le dice a Daniel, versículo 17, estas 4 grandes bestias que tú viste al principio son 4 reyes, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. No quiero dejar de pasar esto que es importantísimo. Daniel vio en este capítulo 7 4 bestias. ¿Verdad? Vio en primer lugar, dice el versículo 4, estamos en capítulo 7, a un león que representa a Babilonia, un oso que representa a Irán o a los medos y a los persas, el leopardo, versículo 6, que representa las conquistas veloces, repentinas, estratégicas de Alejandro el Magno, y número 4, la cuarta bestia, de donde vemos más adelante que de ahí de esa cuarta bestia, o sea, del Imperio Romano, salió un cuerno pequeño. ¿Por qué le dice el ángel que después de estos 4 reyes vendrá el trono de Dios o vendrá el reino milenial de Jesucristo establecido en la tierra, cuando sabemos que son 10 reyes los que en el capítulo 2 se van a mencionar? Y vamos a poder entender esto si lo leemos en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Vean ustedes la consistencia de la Biblia, es impresionante, asombroso, solo Dios pudo inspirar este libro maravilloso. Dice Apocalipsis 13, versículo 1, el apóstol Juan está escribiendo: me paré sobre la arena del mar, y recordamos que Juan se encontraba ¿en dónde? En la isla de Patmos, junto al mar Egeo, enfrente del mar Mediterráneo. Cuando dice, me paré sobre la arena del mar, está hablando sobre el mar Mediterráneo. Él estaba enfrente del mar Mediterráneo. No era el mar de Acapulco, ni era la playa Caleta, ni de Cancún, ni de la Riviera Maya, ni de la costa francesa. Él se paró y estaba junto al mar Mediterráneo, dándonos a entender claramente que la bestia que va a surgir ahorita va a surgir del área del mar Mediterráneo. Esto es importantísimo. Son detalles muy aparentemente muy pequeños que Dios nos los deja como piedras preciosas para que podamos nosotros tener una guía, como un mapa acerca de toda la revelación maravillosa que el Espíritu Santo nos quiere dar. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, o sea, esta bestia sabemos que es el anticristo. Aquí no hay vuelta de hoja. Entonces vemos que el anticristo surge del área del mar Mediterráneo, no de Inglaterra, no del mar Atlántico, no del mar Pacífico, no del mar Caspio, no del mar Negro, del mar Mediterráneo. De ahí surge la bestia o el anticristo. Pero lo importante es lo siguiente. Y dice Juan, tenía 7 cabezas, que después lo vamos a ver, que representan los 7 imperios desde Egipto de Asiria hasta el Imperio Romano. Ha habido 7 imperios en la historia, lo vamos a ver, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, que son los 10 cuernos que representan los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor, como lo sabemos. Versículo 2. Y la bestia que viera semejante a un leopardo. ¿Por qué se le compara con un leopardo? Porque si nos vamos al libro de Daniel, el leopardo representa al imperio de Alejandro el Magno, que fue el tercer imperio que le reveló Dios a Daniel
y que el estatua de Nabucodonosor representa el bronce o la plata, el metal, el metal del bronce bruñido. Entonces Alejandro el Magno representa el tercer imperio. Primero fue Babilonia, los medos persas, recordamos, estamos recordando esto. Después el imperio griego, que fue el vientre, y las piernas de hierro, que fueron Roma. Entonces aquí le está diciendo que el cuerpo de la bestia, o sea, lo que va a conformar el gobierno del anticristo, vendrá del antiguo imperio griego. Y el antiguo imperio griego, recordamos que fue absorbido por el que siguió, que fue el imperio romano. Entonces vemos que el gobierno del anticristo va a estar conformado de 10 naciones que hayan surgido o que hayan formado parte del antiguo imperio romano, y entre estas fue Grecia. Y ahora, cuando vayamos al capítulo 8 del libro de Daniel, vamos a encontrar que el imperio de Alejandro el Magno, el imperio griego, que es el leopardo, muere Alejandro y se divide. Es en el capítulo 8 de Daniel. Bueno, hay tantas cosas que quisiera compartir, pero voy a compartir todo lo que siento compartir. El imperio de Alejandro el Magno, en el capítulo 8 de Daniel, se divide en 4 diferentes estados. Y los 4 generales de Alejandro el Magno se reparten el imperio griego en 4 partes. Fueron Egipto, Grecia, Asiria y todo lo que es Turquía. Grecia, Turquía, Egipto y Asiria. En estas 4 entidades, las 4 divisiones del imperio griego fueron repartidas. Y en el capítulo 8 de Daniel dice que de una de ellas, ¿verdad?, surgirá el anticristo. Que me adelanto para decirles que fue Asiria. Por eso al anticristo se le llama en el capítulo 10 de Isaías, en el capítulo 31, en fin, el asirio. Porque de esa parte del Medio Oriente surgirá la persona del anticristo. No va a surgir de Roma, ni de París, ni tampoco de España, ni de México, ni de Estados Unidos. El anticristo surge bíblicamente de una de las divisiones del imperio griego, que fueron 4, repito, y que en este caso quedó Asiria. Después de estudiar Daniel 8 lo podemos ver. Entonces vemos que el cuerpo de la bestia, capítulo 2, estamos en el capítulo 13 de Apocalipsis, tenía la forma de un leopardo. O sea, parte de Egipto, parte de Asiria, parte de Turquía formarán parte o serán naciones que ya nos adelantamos que formarán parte del G10. Entonces podemos mencionar naciones del Medio Oriente que ya sabemos que van a formar parte del gobierno del anticristo. Y dice la Biblia, y los pies como de oso. El oso es Irán. En el capítulo 7 del libro de Daniel, el oso representa a el segundo imperio mundial en la estatua de Nabucodonosor, que es Irán, que es el pecho, ¿verdad?, de plata. Oro Babilonia y la plata Irán, el bronce Grecia, Alejandro el Magno. Entonces vemos que los pies de la estatua de la bestia eran de Irán, o sea, el oso. Esto representa que Irán tendrá la movilidad del gobierno del anticristo. Y esto es interesantísimo porque sabemos que ahorita una de las más grandes, si unimos ya los cabos con los acontecimientos mundiales, sabemos que Irán está ahorita amenazando el Medio Oriente y está tratando de atacar a Israel, y es respaldado ya por Rusia y por China también y por Turquía. Increíble que Turquía representa, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento a Togarma, y lo vamos a ver después en Ezequiel capítulo 38. Pero todas estas naciones ya están amalgamadas, ya hay una conformación, una alianza, donde ya podemos ver claramente que el rompecabezas de la Biblia, comenzar a poner todas estas piezas en orden, nos va dando un cuadro perfectamente bien, donde faltan las últimas pinceladas, que vamos a ver en el próximo estudio. Estoy seguro que esto va a ser de mucha bendición para todos ustedes, porque estamos adentrándonos ya en las profecías selladas para el tiempo del fin. Que Dios te bendiga, y continuamos recordando que Jesucristo está a la puerta. Ya está tocando Jesucristo,
que ya viene por nosotros, nos está diciendo, prepárense para que sean tomados por dignos de escapar. ¿De escapar de qué? Pues de la tribulación. Lucas 21, 34 en adelante. Para que sean dignos de escapar de las cosas que vendrán sobre el mundo. ¿Estás tú listo? Si no estás tú listo, invita a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Pídele perdón por tus pecados y de aquí en adelante, la corta vida que Dios nos ha dado, prométele a Dios. Dedícale los últimos días, los últimos meses o años que Dios nos dé para que podamos conocerle, servirle y adorarle en espíritu y en verdad. Que tengas mucha paz.